Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de la literatura clásica y quieres sumergirte en algunas de las obras más fascinantes de la historia, has llegado al lugar correcto. Antes de comenzar, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Cada semana, te traemos nuevos audiolibros que te harán disfrutar de la magia de la palabra escrita. Hoy, te invitamos a adentrarte en una obra única de Victor Hugo, Cromwell. En esta narración, exploraremos la figura histórica de Oliver Cromwell, un hombre que desafió las estructuras del poder y dejó una huella indeleble en la historia de Inglaterra. A través de una trama llena de conflicto, poder y reflexión filosófica, Hugo nos presenta un drama profundo que va más allá de la historia, abordando temas universales como la libertad, la tiranía y la lucha por el destino. A lo largo de los 15 capítulos que hemos preparado para ti, te llevaré por un viaje a través de esta obra monumental, manteniendo una narración fluida y detallada que te permitirá sumergirte por completo en la historia. Así que, sin más preámbulos, acompáñame en este recorrido literario y recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para estar siempre al tanto de nuestras actualizaciones. Capítulo 1. La rebelión y el hombre nuevo. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando la inquietud se apoderaba de Inglaterra. Era el inicio de un nuevo siglo, y con él, la promesa de una nueva era. Los vientos de cambio soplaban con fuerza, llevando consigo la furia de las pasiones populares y la determinación de aquellos que deseaban desafiar los cimientos de un poder absolutista que, por generaciones, había gobernado sin cuestionamientos. En este contexto, una figura surgía, marcada por la historia y la ambición: Oliver Cromwell. Nacido en un mundo donde la nobleza y la monarquía eran las estructuras inamovibles de la sociedad, Cromwell era, en muchos aspectos, un hombre fuera de lugar. De familia puritana y con una fuerte formación moral y religiosa, se distinguió desde temprana edad por su carácter firme y su aversión a la corrupción que, a su juicio, invadía todos los rincones del gobierno inglés. No era un hombre de aristocracia ni de sangre real, sino un hombre del pueblo, un hombre que se consideraba, ante todo, un soldado de la justicia y la verdad. El año era 1640, y las tensiones en Inglaterra estaban alcanzando su punto crítico. La monarquía de Carlos I, un rey que buscaba consolidar su poder y cuya mano de hierro comenzaba a estrangular las libertades del pueblo, se encontraba en conflicto directo con el Parlamento. Los ideales de la nobleza y los intereses del pueblo se chocaban de manera violenta. A este panorama cargado de desconfianza y discordia se unía la creciente protesta de los puritanos, una corriente religiosa que ya no podía callar su creciente desilusión con la corrupción y la tiranía del rey. Fue en este clima de tensión que Cromwell dio un paso adelante. Un hombre en quien se combinaban la fe profunda y el deseo ferviente de justicia, que veía en la monarquía la encarnación misma de la opresión. Para él, la lucha no era solo política, era una guerra moral. La confrontación con la autoridad no era simplemente una lucha por el poder, sino una lucha por lo que él consideraba el bien común, por la salvación de la nación de las garras de un monarca despótico. En los primeros momentos de su carrera, Cromwell era visto por muchos como un hombre de principios, pero sin mayores ambiciones. Sin embargo, con el tiempo, su determinación fue tomando forma y su papel en los eventos se hacía cada vez más central. Fue en el Parlamento donde su voz comenzó a resonar con más fuerza, abogando por la necesidad de una reforma profunda y una reestructuración de las bases políticas de Inglaterra. Cromwell no era un líder tradicional, ni un noble acaudalado que se ganara el respeto por su linaje. Era un hombre común, pero con una firme convicción que lo elevaba por encima de los demás. No buscaba la gloria personal ni la fama, sino que aspiraba a algo más grande, la creación de un nuevo orden. Su lucha por la justicia era también una rebelión contra las injusticias heredadas, un rechazo rotundo a la idea de que la nobleza y la monarquía tuvieran el derecho divino de gobernar sobre el pueblo. A medida que las tensiones crecían, Cromwell se fue definiendo como un hombre dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para alcanzar sus ideales. No se trataba solo de una rebelión política, sino de una transformación profunda en el alma misma de la nación inglesa. Y en este proceso, Cromwell se fue forjando a sí mismo como un hombre nuevo, un líder decidido a enfrentar no solo a la monarquía, sino también a los propios demonios de la política y la religión. El destino de Cromwell se encontraba irremediablemente unido a los acontecimientos que se desataban ante él. En su mente, la guerra era inevitable,
y el futuro de Inglaterra dependía de su capacidad para liderar y movilizar a aquellos que compartían su visión de un país libre de la tiranía real. Pero para llegar a ese futuro, tendría que enfrentarse a las fuerzas más oscuras de la política y de la historia. Y mientras tanto, Inglaterra se veía atrapada en una lucha que definía el curso de su existencia. Este primer capítulo marca el inicio de un camino que llevará a Cromwell desde los pasillos del Parlamento hasta el campo de batalla, desde la lucha ideológica hasta el acto decisivo que cambiaría el destino de la nación. La rebelión de Cromwell no era solo un desafío a la autoridad real, sino un despertar a una nueva visión de lo que podía ser Inglaterra. Este capítulo introduce a Cromwell como un hombre fuera de los moldes tradicionales, un líder cuya lucha está imbuida no solo de ideales políticos, sino también de un profundo compromiso con sus creencias religiosas y morales. La tensión entre la monarquía y las nuevas ideas, la creciente rebelión del pueblo y el deseo de transformación, establece el escenario para los acontecimientos futuros. Capítulo 2. La convicción de Cromwell. Oliver Cromwell se encontraba en un punto de inflexión en su vida. Ya no era simplemente un hombre con ideas, un simple miembro del Parlamento. En su interior, algo había cambiado profundamente. El fuego de la rebelión que había comenzado como una chispa en su corazón se había convertido en una llama ardiente, un fervor imparable que lo impulsaba hacia adelante. Su mente, aguda, y su corazón, resuelto, comenzaban a definir el hombre que sería recordado por la historia. La revolución no era solo un asunto de tácticas y estrategias. Para Cromwell, era una cuestión de vida o muerte, una lucha existencial por el destino de Inglaterra. Cromwell no era un hombre común. A pesar de ser un hombre del pueblo, su educación y sus principios lo diferenciaban de muchos de sus contemporáneos. Su educación puritana le había inculcado una estricta moralidad que lo distinguía tanto de los monárquicos como de aquellos que luchaban por sus propios intereses. Mientras muchos políticos jugaban con los hilos del poder, buscando recompensas personales o posicionarse para el beneficio propio, Cromwell se veía a sí mismo como un servidor de una causa mucho más grande que cualquier otra aspiración personal. Para él, la lucha no era simplemente una cuestión de reemplazar a un monarca por otro, ni de tomar el poder solo por el poder mismo. Era una lucha por la justicia, por el bien de Inglaterra, por la necesidad de poner fin a siglos de corrupción y tiranía. Cromwell se veía a sí mismo como un instrumento del destino, elegido no por la suerte ni por la casualidad, sino por una fuerza superior que guiaba sus pasos hacia un futuro que solo él podía entrever. En su visión, la libertad de Inglaterra no podía lograrse sin destruir el sistema de gobierno que había favorecido a la realeza y a los nobles, un sistema que él consideraba injusto y opresivo. El Parlamento, donde Cromwell comenzó a ganar terreno, fue el escenario en el que sus convicciones tomaron forma. Al principio, su figura no era más que una de tantas en el recinto, pero su discurso, firme y apasionado, comenzó a destacar. Hablaba no solo con la razón, sino con la certeza de quien siente que está en lo correcto. Cromwell no solo tenía el apoyo de aquellos que compartían sus ideales puritanos, sino que su fervor tocaba también a aquellos que, aunque menos comprometidos con la religión, veían en sus palabras una promesa de cambio verdadero. Para él, el debate en el Parlamento no era solo un ejercicio intelectual, sino una forma de liberar a la nación de sus cadenas. A medida que su influencia crecía, Cromwell comenzó a percibir que la lucha por la justicia era una lucha solitaria. La mayoría de los parlamentarios, aunque en principio dispuestos a enfrentar a Carlos I, no compartían su visión radical del futuro de Inglaterra. Mientras muchos se contentaban con un cambio limitado, con una reforma moderada, Cromwell sabía que solo una ruptura total con el sistema monárquico y aristocrático podría salvar a la nación. Había en su alma una convicción inquebrantable de que Inglaterra debía ser gobernada de acuerdo con principios de igualdad, libertad y justicia. Su firmeza de carácter no solo lo hacía popular entre sus seguidores, sino que también le ganaba enemigos poderosos. Los conservadores dentro del Parlamento veían con desconfianza su creciente influencia, pues temían que sus ideas radicales pudieran poner en peligro el orden establecido. Pero Cromwell, lejos de amedrentarse, se mantenía firme. En su mente, el destino de la nación estaba en juego, y no vacilaría. Su lucha no era por él, sino por la posteridad, por los futuros habitantes de Inglaterra, a quienes quería legar una nación libre de las cadenas del absolutismo. A medida que los días pasaban, Cromwell fue tomando decisiones que marcarían el rumbo de la revolución. Sabía que la lucha se tornaría inevitable, que las palabras ya no serían suficientes. El Parlamento ya no podía contener el viento de la revolución,
Y Cromwell, con su fuerte voluntad, se preparaba para lo que vendría, la guerra. Pero esta guerra no era solo una guerra política o militar, era una guerra espiritual. Cromwell veía en cada batalla no solo un enfrentamiento de ejércitos, sino un choque entre el bien y el mal, entre la libertad y la tiranía. En este capítulo, se hace evidente que Cromwell no era un hombre impulsivo, ni un oportunista que buscaba poder. Era un hombre convencido de que su causa era justa, y de que, como líder, su deber era llevar a Inglaterra hacia un futuro que se basara en los principios que él defendía. En su visión, la monarquía no solo representaba una estructura de poder, sino una idea perversa que debía ser erradicada de la faz de la tierra. A lo largo de este proceso, Cromwell también fue perfeccionando sus habilidades de liderazgo. Si bien su carácter le permitía ser inflexible en sus convicciones, también comprendió la importancia de ganar el apoyo de sus seguidores. Si bien su moralidad era estricta y su visión de la justicia era absoluta, también sabía que el éxito de su lucha dependía de la capacidad de movilizar a las masas, de inspirar a sus hombres a seguirlo, no solo por obligación, sino por la fe en lo que estaban combatiendo. Y así, la figura de Cromwell comenzó a tomar forma como la de un hombre que, en su búsqueda de la justicia, estaba dispuesto a enfrentarse no solo a la monarquía, sino a todo un sistema que había definido el destino de Inglaterra durante siglos. La convicción de Cromwell era el motor de su lucha, y esa misma convicción sería la que lo llevaría a la historia como una de las figuras más complejas y controvertidas de su tiempo. Este capítulo profundiza en la psicología de Cromwell, su firmeza moral, y cómo esas convicciones lo impulsaron a convertirse en una figura central de la Revolución Inglesa. Aquí, Hugo nos muestra a un Cromwell completamente convencido de la rectitud de su causa, dispuesto a sacrificar todo por sus ideales. Capítulo 3. La formación de los ejércitos. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las nubes grises que se cernían sobre Inglaterra, presagiando el conflicto que pronto estallaría en toda su magnitud. La tensión en las calles, los murmullos en los pasillos del Parlamento, y las interminables discusiones sobre el futuro de la nación ya no podían mantenerse en el ámbito de las palabras. Era hora de la acción. Las diferencias que antes se discutían entre facciones políticas se habían transformado en una verdadera lucha por el destino del país. La guerra civil estaba a punto de desatarse. Oliver Cromwell, quien hasta ese momento había sido una figura política de creciente influencia, se encontraba ahora en la encrucijada de un futuro impredecible. La Revolución Inglesa ya no era solo una cuestión de ideologías en disputa. La victoria dependía de la capacidad de organizar, movilizar y dirigir a los hombres en el campo de batalla. Cromwell comprendió, con una claridad feroz, que la victoria no solo era una cuestión de superioridad numérica o de recursos, sino de moralidad, disciplina y liderazgo. En este momento de la historia, no solo los soldados del Parlamento se enfrentaban a los seguidores de Carlos I, sino que la nación misma se dividía en dos visiones radicalmente opuestas del futuro. La formación de los ejércitos parlamentarios fue un proceso meticuloso que reflejaba la personalidad y las convicciones de Cromwell. Él sabía que, para tener una oportunidad de éxito, no podía confiar únicamente en la fuerza numérica o en la destreza de los oficiales experimentados. Necesitaba hombres que compartieran su pasión, su visión, y su voluntad de luchar no solo por la victoria, sino por la causa de la justicia. Cromwell, más que un simple líder militar, se erigió como un comandante visionario. Desde el primer momento, rechazó las estructuras tradicionales del ejército. Mientras que otros líderes militares del Parlamento se aferraban a las viejas tácticas y jerarquías, Cromwell apostó por una disciplina estricta, pero también por un fervor religioso y moral que vinculaba a sus soldados no solo como guerreros, sino como combatientes por un ideal superior. Para él, cada soldado era un hombre de Dios, y la lucha que libraban no era solo una guerra política, sino una guerra espiritual. La creación del nuevo modelo de ejército parlamentario fue un hito en esta etapa. Cromwell se rodeó de hombres a los que enseñó a luchar con fervor, pero también con una disciplina rigurosa que les daría una ventaja sobre el ejército real, que se veía menos motivado por ideales, y más por la tradición y el honor de la nobleza. A través de su propio ejemplo, Cromwell inculcó en sus tropas una convicción inquebrantable en la causa que defendían. Su ejército no era solo una máquina de guerra, sino una comunidad de hombres comprometidos con un ideal. El fervor religioso, la fe en la justicia divina, y la visión de una nación libre de la tiranía eran las fuerzas que mantenían unidos a estos hombres en la batalla. Cromwell también innovó en las tácticas militares. Sabía que la clave no era simplemente igualar la fuerza numérica de su enemigo,
sino encontrar formas de derrotarlo mediante movimientos estratégicos que aprovechaban las debilidades del ejército real. Era un hombre que comprendía la guerra no solo como una confrontación armada, sino como un juego psicológico, una batalla de voluntades. En lugar de depender exclusivamente de la formación clásica y de las tácticas heredadas de la tradición militar, Cromwell creó un ejército flexible, con una capacidad de maniobra y adaptabilidad mucho mayor que la que los realistas podían ofrecer. A lo largo de las primeras batallas, los hombres de Cromwell demostraron la efectividad de su enfoque. Los soldados parlamentarios, llamados roundheads por su corte de cabello corto, eran temidos no solo por su disciplina y coraje, sino por el fervor con el que luchaban. Cromwell no solo los entrenó para ser eficaces en el combate, sino para luchar con un sentido de misión, convencidos de que la victoria significaba más que simplemente ganar una guerra. Significaba transformar Inglaterra en una nación gobernada por los principios que él defendía. Mientras tanto, el ejército real, dirigido por el rey Carlos I, seguía luchando bajo una estructura de liderazgo tradicional, con nobles y oficiales que a menudo estaban más interesados en su honor personal que en los intereses de la nación. Aunque los realistas contaban con un ejército mejor equipado y entrenado, la falta de unidad ideológica y de una visión común comenzaba a erosionar su cohesión. Los soldados del rey no luchaban por una causa que los motivara con la misma intensidad con la que lo hacían los hombres de Cromwell. Cromwell, consciente de que la guerra no sería corta, se preparó también para una lucha prolongada. Su habilidad para construir un ejército eficiente y su capacidad para mantener la moral alta entre sus tropas serían claves para ganar lo que se veía como un conflicto largo y agotador. Además, la naturaleza de su liderazgo no solo fortaleció el carácter militar de su ejército, sino que también estableció un vínculo muy estrecho entre él y sus soldados, algo que los monárquicos no lograban replicar. La formación de los ejércitos parlamentarios también fue acompañada por una organización política que buscaba unificar la causa bajo un solo objetivo: la derrota de la monarquía. Cromwell entendió que, más allá de las batallas, el futuro de Inglaterra dependía de un gobierno que reflejara los principios de justicia, libertad y equidad que él defendía. Y para eso, necesitaba un ejército que no solo luchara por la libertad, sino que representara la fuerza de un pueblo que se alzaba contra siglos de opresión. En este capítulo, se pone de manifiesto la grandeza de Cromwell no solo como líder político, sino como un comandante militar capaz de transformar a hombres comunes en un ejército imparable, motivado por principios profundos y un sentido de misión. Su enfoque en la moralidad, la disciplina y la visión de una causa más allá de la guerra, hizo que su ejército fuera una fuerza imparable contra la monarquía. Este capítulo muestra el proceso de creación del nuevo modelo de ejército parlamentario bajo el liderazgo de Cromwell, destacando su enfoque innovador y su habilidad para movilizar a los hombres en torno a una causa ideológica. No solo se presenta a Cromwell como un líder militar hábil, sino también como un hombre cuya convicción transformó a sus seguidores en una fuerza poderosa. Capítulo 4. La batalla de Marston Moor. El sol se encontraba en su cenit, y el aire caliente del verano de 1644 parecía presagiar un conflicto que marcaría el curso de la guerra civil inglesa. La batalla de Marston Moor, una de las más decisivas de la Revolución, estaba a punto de librarse. En las llanuras que rodeaban el pueblo de Marston, el ejército de Cromwell se enfrentaba a una fuerza combinada de realistas y escoceses, decididos a cambiar el rumbo de la contienda. Oliver Cromwell había reunido sus tropas en una formación bien organizada, basada en el nuevo modelo del ejército parlamentario, donde la disciplina y la moralidad serían claves. Frente a él se encontraba un ejército numeroso, formado por los realistas bajo el mando de los príncipes Rupert y Maurice, con el apoyo de los escoceses, aliados de la monarquía, quienes no dudaban en luchar para restaurar el orden monárquico que el Parlamento había desafiado. Los campos de Marston Moor eran un terreno abierto, sin obstáculos naturales que pudieran proporcionar ventaja a ninguna de las dos fuerzas. Era un lugar ideal para una batalla campal, una que pondría a prueba la estrategia y la moral de los combatientes. Aún así, en esa vasta extensión de tierra, las tácticas de Cromwell se alzarían como un faro de esperanza para sus hombres. Mientras los realistas se alineaban con una formación tradicional de caballería en el flanco derecho, infantería al centro y más caballería a la izquierda, Cromwell entendió que esa batalla no se ganaría con una mera superioridad numérica. Los monárquicos confiaban en el poder de sus caballeros, en la tradición de la nobleza, y en la disciplina militar heredada. Sin embargo, Cromwell tenía algo que su enemigo no poseía: un ejército de hombres convencidos de su causa, dispuestos a luchar con la ferocidad de los creyentes.
Su ejército no solo era más ágil, sino que sus soldados, guiados por la fe en su misión, mostraban una capacidad de resistencia fuera de lo común. El plan de Cromwell no se centraba únicamente en la lucha cuerpo a cuerpo. Sabía que la caballería realista era un obstáculo formidable, y por lo tanto, decidió atacar con su propia caballería en el momento más preciso, buscando una debilidad en las formaciones de los príncipes Rupert y Maurice. Además, Cromwell había instruido a sus oficiales para que las unidades de infantería se mantuvieran en posiciones estratégicas, preparadas para proteger los flancos y crear el caos en las filas del enemigo. La batalla comenzó al atardecer, cuando la primera línea de disparos resonó en el aire, interrumpiendo la tranquilidad del campo. Los cañones de ambas partes tronaron, y la tierra tembló bajo el peso de los soldados avanzando hacia el choque inevitable. Cromwell, montado en su caballo y con su mirada fija en el horizonte, observaba cada movimiento de sus tropas. En ese instante, la calma tensa de su rostro ocultaba la intensidad de los pensamientos que lo atravesaban. Sabía que la suerte de la guerra dependía de esta batalla. La caballería parlamentaria, comandada por Cromwell, se lanzó al ataque con rapidez. En un movimiento brillante, logró flanquear a la caballería de los realistas, desorientando a los jinetes enemigos. Pero, más allá de la táctica, lo que realmente marcó la diferencia fue la motivación de sus hombres. Los soldados de Cromwell no solo luchaban por una causa política, luchaban con la convicción de que estaban sirviendo a una misión divina. Este fervor trascendía cualquier forma de lucha convencional, y fue esta fuerza interna la que permitió a los hombres de Cromwell resistir la embestida de los realistas y recuperar el control de la batalla. En el centro del campo de batalla, los cañones rugían, mientras los soldados de infantería se encontraban atrapados en una lucha feroz. Los hombres de Cromwell, bien entrenados y organizados, respondieron con una disciplina que los realistas no podían igualar. La infantería parlamentaria se mantuvo firme, resistiendo el peso de la ofensiva realista con una tenacidad admirable. A medida que avanzaba la batalla, la línea de frente de los realistas comenzaba a ceder. La moral de los soldados monárquicos, que ya se había visto afectada por las pérdidas sufridas en el combate, comenzó a desplomarse. En un movimiento decisivo, Cromwell ordenó a su caballería dar el golpe final. La carga fue rápida y feroz, arrollando a las fuerzas de caballería realista que aún intentaban resistir. La batalla de Marston Moor comenzó a inclinarse a favor de los parlamentarios. Aunque los realistas lucharon valientemente, la superioridad táctica y moral de los hombres de Cromwell resultó ser un factor crucial en el resultado final. La batalla culminó con una victoria decisiva para el Parlamento. Los príncipes Rupert y Maurice, desbordados por la organización y la moral de las tropas de Cromwell, fueron forzados a retirarse. Los realistas sufrieron una derrota humillante, perdiendo no solo hombres, sino también la confianza en su capacidad de vencer a los parlamentarios en el campo de batalla. Para Cromwell, Marston Moor no solo fue una victoria militar, sino una reafirmación de su visión. Demostró que la fuerza del carácter y la dedicación a una causa podían superar las viejas estructuras de poder y las tradiciones que dominaban la guerra. Su victoria fue el resultado de la firme convicción de su ejército y la claridad de su estrategia, y estableció a Cromwell como el comandante más temido y respetado de la Revolución Inglesa. A medida que las tropas parlamentarias celebraban su victoria, la noticia de Marston Moor se extendió rápidamente por todo el país, llevando con ella el mensaje de que la lucha por la libertad no solo era posible, sino que ahora estaba más cerca que nunca de la victoria definitiva. Cromwell, al final de la batalla, se retiró en silencio, sabiendo que la guerra aún no había terminado, pero con la firme certeza de que esta victoria cambiaría el curso de la historia. Este capítulo relata una de las victorias más decisivas de Cromwell durante la Revolución Inglesa, la batalla de Marston Moor, destacando no solo su destreza táctica, sino también el fervor ideológico que lo impulsaba y la disciplina de su ejército. La victoria no solo fue estratégica, sino también moral, lo que consolidó a Cromwell como uno de los grandes líderes de su tiempo. Capítulo 5. Cromwell y la República. Tras la victoria decisiva en la batalla de Marston Moor, Oliver Cromwell se consolidó como el líder indiscutido del ejército parlamentario. Sin embargo, su mirada estaba más allá de los campos de batalla y de los logros militares inmediatos. En su corazón latía una visión aún más profunda, la instauración de una nueva forma de gobierno, una que reemplazara la monarquía con una república basada en los principios de la libertad y la justicia. La Revolución Inglesa había ganado momentum, y los días de la realeza y el absolutismo parecían estar contados.
Aunque el parlamento parlamentario había logrado ganar terreno frente a los realistas, aún quedaban facciones dentro del mismo parlamento que eran reacias a abandonar la idea de una monarquía constitucional. Estos sectores moderados aún creían que el rey, aunque destituido, podía desempeñar un papel en un nuevo sistema de gobierno. Cromwell, sin embargo, no compartía esa visión. A pesar de haber luchado en nombre de la libertad, su comprensión de la política no se limitaba a simples reformas dentro del sistema monárquico. En su mente, el rey Carlos I era un obstáculo para el establecimiento de una verdadera libertad republicana. La corrupción, la opresión y la tiranía de la monarquía eran problemas demasiado arraigados para ser eliminados por reformas superficiales. La única solución viable, pensaba Cromwell, era un corte limpio, una ruptura total con el pasado monárquico y la instauración de una república pura. Así, a medida que avanzaba la revolución, Cromwell se convirtió en el principal impulsor de la idea republicana, junto con sus seguidores más leales, aquellos que compartían su fervor por una sociedad sin la tiranía de un rey. La actitud del Parlamento moderado, que en un principio había temido el cambio radical, comenzó a volverse cada vez más escéptica respecto a los métodos de Cromwell. Muchos de ellos preferían restablecer una monarquía controlada, una especie de monarquía limitada que respetara ciertos derechos y libertades. Pero Cromwell no podía ser disuadido de su propósito. Los años posteriores a la victoria en Marston Moor se convirtieron en un periodo de tensión creciente entre las diferentes facciones dentro del Parlamento y entre estos y el liderazgo militar de Cromwell. Las disputas eran constantes, pero Cromwell se mantenía firme en su convicción de que solo una república sin monarquía podría garantizar la verdadera libertad. Las conversaciones sobre el futuro de la nación se volvieron más intensas, y la imagen del rey Carlos I, todavía encarcelado, se convertía en un símbolo del pasado que debía ser erradicado por completo. El conflicto entre las fuerzas parlamentarias moderadas y los radicales encabezados por Cromwell llegó a su punto álgido cuando, en 1648, el rey Carlos I intentó escapar de su cautiverio y buscar apoyo en Escocia. Este acto de desobediencia fue percibido como una traición definitiva a la causa republicana. Cromwell, que ya había demostrado su habilidad estratégica en el campo de batalla, ahora se veía en la necesidad de tomar decisiones políticas decisivas. Mientras el Parlamento moderado buscaba una solución diplomática, Cromwell y sus seguidores se sintieron traicionados por la insistencia en mantener alguna forma de monarquía. En su mente, la única forma de avanzar era destituir al rey de manera definitiva y, por lo tanto, iniciar el camino hacia la república. No había lugar para la ambigüedad. Las pasiones que Cromwell había desatado en la guerra ahora se dirigían hacia una causa aún más grande: la creación de un gobierno sin monarquía. En 1649, tras una serie de maniobras políticas y militares, el Parlamento, bajo la influencia de Cromwell, decidió tomar la medida definitiva: el juicio y ejecución del rey Carlos I. Fue un acto histórico sin precedentes. La monarquía británica fue abolida, y Carlos I fue condenado a muerte por alta traición. La ejecución del rey, llevada a cabo en la plaza de Whitehall, marcó el fin de siglos de poder real absoluto en Inglaterra y el inicio de una nueva era. Cromwell, al ver la muerte del rey, no experimentó una sensación de triunfo personal, sino una satisfacción amarga. Sabía que, aunque la monarquía había caído, los desafíos para construir una república eran aún mayores. La ejecución de Carlos I significó la disolución formal de la monarquía, pero también la creación de un vacío de poder que debía ser llenado. Cromwell no veía su papel como un líder militar, sino como un hombre de fe, guiado por la creencia de que solo la voluntad divina podría guiar a Inglaterra hacia la verdadera libertad. Tras la ejecución del rey, Cromwell y sus aliados comenzaron a consolidar el poder republicano. El Parlamento se disolvió, y se instauró un gobierno militar liderado por Cromwell, quien asumió el cargo de Lord Protector. Aunque teóricamente una república, el gobierno de Cromwell fue más una dictadura militar que un sistema democrático. Cromwell justificó su gobierno autoritario como una medida necesaria para mantener el orden y proteger los ideales republicanos frente a las amenazas internas y externas. Los seguidores de Cromwell, conocidos como los cromwellianos, se vieron inmersos en un esfuerzo por reformar la sociedad inglesa de acuerdo con los principios puritanos y republicanos. Aunque las reformas que intentaron implementar fueron amplias, se toparon con una fuerte resistencia de aquellos que anhelaban restaurar la monarquía o que no compartían las rígidas creencias religiosas de Cromwell. El conflicto interno dentro de Inglaterra no terminó con la ejecución de Carlos I,
sino que se transformó en una lucha constante entre los ideales republicanos y las fuerzas que aspiraban al retorno de la monarquía. A pesar de los esfuerzos de Cromwell por consolidar la república, su gobierno enfrentó numerosas dificultades, tanto internas como externas. La división dentro de su propio gobierno, el descontento de las masas y las dificultades económicas pusieron a prueba la estabilidad de la república. Sin embargo, Cromwell persistió en su empeño por mantener el rumbo, y aunque la República de Inglaterra fue efímera, su legado como el principal artífice de su establecimiento perduró en la historia del país. Este capítulo describe cómo Cromwell, tras sus victorias en el campo de batalla, enfocó su atención en la construcción de una república, desafiando la restauración de la monarquía y adoptando medidas radicales que marcarían el futuro de Inglaterra. Aunque su gobierno no fue una democracia plena, su visión de una república sin monarquía se convirtió en un hito histórico, aunque su mandato fue percibido por algunos más como una dictadura que como una verdadera república. Capítulo 6. Cromwell y el conflicto con la monarquía restaurada. El viento de la historia soplaba de manera impredecible en Inglaterra. Si bien el fin de la monarquía representaba un cambio radical y la consolidación de un ideal republicano, la lucha por el futuro de la nación no había hecho más que comenzar. Cromwell, un hombre que parecía haber nacido para desafiar las fuerzas establecidas, ahora se enfrentaba a un desafío mayor: mantener a Inglaterra en el camino republicano frente a las presiones tanto internas como externas que clamaban por el retorno de la monarquía. Tras la ejecución de Carlos I, Inglaterra había ingresado en una era de incertidumbre política. El país había sido proclamado una república, y Cromwell, líder militar de la revolución, asumió la responsabilidad de guiar al nuevo gobierno como Lord Protector. Aunque teóricamente una república, el poder estaba prácticamente en manos de Cromwell, quien continuó implementando su visión puritana y autoritaria de la política inglesa. Su gobierno, aunque exitoso en muchos aspectos en términos de estabilidad y lucha contra las fuerzas monárquicas remanentes, no fue completamente aceptado por todos los sectores del país. La muerte de Carlos I no significaba el fin del conflicto. Las fuerzas realistas, que representaban a los monárquicos y la nobleza que había perdido poder tras la revolución, seguían esperando el momento adecuado para restaurar la monarquía. En el corazón de estas fuerzas se encontraba el hijo de Carlos I, el joven Carlos II, quien, tras la ejecución de su padre, se encontraba exiliado, buscando apoyo en los rincones de Europa. Los monárquicos no se rindieron tras la ejecución del rey. En 1651, los partidarios de la Casa Real intentaron restaurar el antiguo orden mediante la invasión desde Escocia. Bajo el liderazgo de Carlos II, pero fueron derrotados en la batalla de Worcester, un golpe definitivo para los realistas. Sin embargo, incluso con esta derrota, Cromwell y su gobierno seguían teniendo que enfrentar una oposición constante. Los seguidores de la monarquía, aunque golpeados, no desaparecieron. La idea de una Inglaterra restaurada bajo la Casa Real seguía viva en muchas partes del país. A pesar de su victoria en la batalla de Worcester, Cromwell entendía que la estabilidad de la República estaba lejos de ser segura. La lucha no era solo contra los monárquicos, había profundas tensiones dentro de su propio gobierno. Cromwell, que había liderado la revolución en nombre de la libertad religiosa y la reforma política, se encontraba ahora aislado, entre una creciente desilusión de la población y la inestabilidad política interna. Por un lado, el sector puritano que lo había apoyado se encontraba cada vez más desencantado por el autoritarismo de su gobierno. Cromwell, en su deseo de consolidar el poder, había desmantelado muchas instituciones del Parlamento, reemplazándolas con un sistema más centralizado y controlado. Los intentos de implementar una reforma social profunda, como la prohibición del juego, el alcohol y las festividades religiosas, causaron un descontento generalizado. Además, los seguidores de la monarquía no estaban dispuestos a aceptar que el país continuara sin un monarca. Aunque su ejército había sido derrotado en las batallas clave, la ideología realista seguía viva, alimentada por los sectores más tradicionales y conservadores de la sociedad. El conflicto con los monárquicos no solo era político, sino también una cuestión religiosa. Cromwell, un hombre profundamente religioso, veía en la monarquía la representación de un sistema corrupto que, al igual que la Iglesia, debía ser erradicado. La Iglesia anglicana, que durante siglos había servido como el brazo religioso de la monarquía, también era vista por Cromwell como un obstáculo para la verdadera libertad religiosa que él perseguía. En este contexto, su gobierno tomó medidas drásticas contra la Iglesia anglicana y otros cultos,
buscando reemplazarla con una práctica puritana más austera y controlada. Esta actitud exacerbó las tensiones dentro del país, donde gran parte de la población continuaba siendo profundamente religiosa en el sentido tradicional. Pero lo que Cromwell no preveía era el nacimiento de una crisis de liderazgo que lo dejaría vulnerable. En 1653, mientras su gobierno enfrentaba la oposición interna y externa, Cromwell, cansado de la inestabilidad política, disolvió el Parlamento y asumió el título de Lord Protector, una figura de poder casi monárquica, aunque teóricamente republicana. Esto, lejos de calmar la situación, generó más caos. La paradoja del gobierno de Cromwell, que luchaba contra la monarquía pero adoptaba un poder tan concentrado, no pasó desapercibida para aquellos que aún deseaban la restauración real. La idea de un sistema republicano sin la necesidad de un monarca parecía cada vez más insostenible. Los seguidores de Cromwell intentaron consolidar sus victorias, pero la pesada carga de los sacrificios de la revolución, las tensiones internas y las crecientes divisiones en la sociedad inglesa alimentaron las expectativas de un cambio más radical. A pesar de sus esfuerzos por mantener el orden, la realidad era que el sistema republicano creado por Cromwell estaba colapsando por dentro. Las promesas de libertad religiosa y la esperanza de un nuevo orden político se desvanecían a medida que la represión, las dificultades económicas y las tensiones entre los distintos sectores del pueblo se intensificaban. La falta de un sucesor fuerte y la debilidad de las estructuras republicanas dejaron al gobierno de Cromwell cada vez más frágil. Al final, el destino de Cromwell no fue tan glorioso como sus victorias en el campo de batalla. En 1658, Cromwell murió, y el legado de su gobierno republicano fue dejado en manos de su hijo, Richard Cromwell. Sin embargo, Richard no tenía la capacidad de mantener el mismo control que su padre. La monarquía restaurada era solo una cuestión de tiempo. La lucha por la república había sido librada ferozmente, pero la restauración de la monarquía se hizo inevitable. En 1660, tras la fallida república de Cromwell y el breve mandato de su hijo, Carlos II fue invitado a regresar a Inglaterra, y con ello, la monarquía fue restaurada. Cromwell, el hombre que había derrocado a un rey, se convirtió en una figura histórica que personificaba la lucha por un nuevo orden, pero cuya obra no perduró. Este capítulo se centra en el conflicto entre Cromwell y las fuerzas monárquicas, así como las tensiones dentro de su propio gobierno. Aunque Cromwell ganó batallas clave, las divisiones internas y la restauración del poder monárquico finalmente marcaron el fin de la República Inglesa y el retorno de la monarquía bajo Carlos II. Capítulo 7. La caída de Cromwell y la restauración de la monarquía. La historia de la Revolución Inglesa es una de luchas y transformaciones profundas, pero también de ambigüedades y contradicciones que no siempre ofrecen un final claro. La figura de Oliver Cromwell, una vez venerada como el líder que derrotó a la monarquía, ahora enfrentaba los mismos demonios que había combatido. La caída de Cromwell fue el resultado de la contradicción inherente a su propio gobierno, una paradoja que fue inevitable desde el principio. Durante los primeros años de su gobierno, Cromwell fue un líder enérgico, un general brillante que mantuvo la unidad de la nación en tiempos turbulentos. No obstante, a medida que pasaban los años, el régimen republicano se fue convirtiendo en un sistema cada vez más autoritario y centralizado, algo que estuvo en contradicción con las ideas originales por las cuales los puritanos y los regicidas lucharon. Cromwell, el hombre que había liderado la revolución para derrocar a la monarquía, había asumido el poder con la promesa de instaurar una república justa, basada en principios de libertad religiosa y representación popular. Pero a medida que el tiempo avanzaba, las promesas de la revolución se desmoronaban. El gobierno de Cromwell, bajo su título de Lord Protector, se había vuelto cada vez más personalista y dictatorial. Aunque en apariencia el país seguía siendo una república, en la práctica, Cromwell detentaba un poder casi absoluto. Había disuelto el Parlamento y gobernaba sin una real separación de poderes, utilizando su ejército como un instrumento para consolidar su autoridad. Esta concentración de poder, lejos de ser vista como una solución a los problemas del país, generó descontento tanto en los sectores más radicales como entre los más conservadores. Los puritanos, que inicialmente habían apoyado a Cromwell por su promesa de instaurar una sociedad más piadosa y austera, pronto comenzaron a cuestionar la dirección en la que su líder los estaba llevando. Si bien Cromwell había impulsado reformas religiosas, también había hecho concesiones a las élites terratenientes y había adoptado políticas que no siempre coincidían con los ideales puritanos. La represión de los grupos que no compartían su visión religiosa, como los católicos y los anglicanos,
generó resentimiento. Por otro lado, los sectores más moderados, que habían apoyado la causa republicana por su promesa de un gobierno más justo y representativo, vieron con creciente preocupación cómo Cromwell se acercaba al poder absoluto. El uso del ejército para sofocar disidencias y la supresión de cualquier forma de oposición política fue percibido como un acto de traición a los principios republicanos. La figura de Cromwell comenzó a ser vista con desconfianza, incluso por aquellos que lo habían considerado el salvador de la nación. Los primeros signos de su decadencia comenzaron a verse en 1658, cuando Cromwell, debilitado por una serie de fracasos y problemas de salud, murió. Aunque su muerte dejó un vacío de poder, el legado de su gobierno ya estaba en ruinas. La nación, que había estado bajo su férreo control, se encontraba ahora dividida, con una profunda crisis de identidad. Tras la muerte de Cromwell, su hijo Richard Cromwell, quien había sido nombrado sucesor por su padre, asumió el cargo de Lord Protector. Sin embargo, Richard no tenía el carisma ni la habilidad política de su padre, ni mucho menos el respaldo del ejército. A medida que las tensiones internas crecían, Richard no pudo mantener el control sobre el país. En 1659, se vio obligado a dimitir y retirarse de la vida pública, dejando la nación sin un líder claro. La caída de Cromwell y la desaparición de su régimen marcaron el final de la República Inglesa. Sin el liderazgo de Cromwell, la nación se vio sumida en la confusión, con facciones enfrentadas que competían por el control del país. En este contexto de inestabilidad, los monárquicos comenzaron a ver una oportunidad para restaurar el antiguo orden. Carlos II, el hijo de Carlos I, que había estado en el exilio durante toda la Revolución, fue visto como el legítimo monarca por los sectores realistas. A pesar de que su regreso no estaba asegurado, el caos político que siguió a la caída de Cromwell permitió que los monárquicos comenzaran a organizar su regreso. El Parlamento, que había estado dividido entre republicanos y realistas, comenzó a inclinarse hacia la restauración de la monarquía como una forma de restaurar el orden y la estabilidad en el país. La restauración fue un proceso gradual. En 1660, el Parlamento, ante la incapacidad de encontrar una solución a la crisis política, invitó a Carlos II a regresar a Inglaterra como rey. La entrada triunfal de Carlos II en Londres marcó el fin de la República de Cromwell y el restablecimiento de la monarquía. El pueblo, cansado de las luchas internas y de la opresión del régimen republicano, recibió al nuevo monarca con entusiasmo. El regreso de Carlos II no solo representó el fin del régimen de Cromwell, sino también el regreso a una era de estabilidad, aunque la restauración de la monarquía no significó la resolución definitiva de los problemas políticos y sociales de Inglaterra. La figura de Cromwell, que había sido un faro de esperanza para muchos, ahora era vista con ambivalencia. Para algunos, su figura representaba la lucha por un gobierno más justo, mientras que para otros, era un símbolo de la opresión y el autoritarismo que había caracterizado su gobierno. En la historia de Inglaterra, Cromwell pasaría a ser recordado no solo como un líder militar y político, sino también como un hombre que, en su intento de cambiar la nación, se enfrentó a las mismas contradicciones que habían causado la caída de los monarcas que tanto odiaba. Su gobierno, que había comenzado con una noble causa, terminó siendo un capítulo de desilusión, un testimonio de las dificultades inherentes a cualquier intento de crear un nuevo orden sin tener en cuenta las complejidades de la naturaleza humana. La caída de Cromwell, seguida de la restauración, es un recordatorio de que, en la política, incluso las victorias más grandes pueden ser efímeras. Las lecciones de su gobierno siguen resonando hoy en día, como una advertencia sobre los peligros de la concentración excesiva de poder y la importancia de la estabilidad en cualquier forma de gobierno. Este capítulo explora cómo la figura de Cromwell, que alguna vez fue la encarnación del cambio y la esperanza, terminó siendo vista como una figura ambigua, cuya caída fue el preludio de la restauración monárquica. La falta de un liderazgo fuerte tras su muerte y el regreso de Carlos II marcaron el fin de la República Inglesa. La lucha por el poder y la restauración de la monarquía refleja las tensiones políticas y sociales de la época. Capítulo 8. El regreso de Carlos II y la restauración. La caída de Cromwell, al igual que la del régimen republicano que había instaurado, dejó una profunda huella en la historia de Inglaterra. La agitación política y social tras su muerte abrió la puerta a lo que parecía inevitable: la restauración de la monarquía, un retorno al antiguo orden que había sido desmantelado años antes por la Revolución. Sin embargo, este retorno no fue simplemente la restauración de un rey, sino una restauración de todo un sistema de poder, de una estructura que había sido desafiada y desterrada,
pero que nunca había sido completamente erradicada. Carlos II, hijo del martirizado Carlos I, observaba todo desde su exilio en los Países Bajos. Durante los años que siguieron a la ejecución de su padre, Carlos había pasado de un lugar a otro, esperando una oportunidad para reclamar lo que consideraba su legítimo derecho al trono. A lo largo de estos años, el apoyo a la monarquía nunca desapareció por completo. Si bien el régimen de Cromwell había logrado estabilizar Inglaterra de muchas maneras, había dejado también muchos resentimientos y divisiones que solo podían ser superadas con el retorno de la figura monárquica. El regreso de Carlos II no fue una cuestión sencilla ni inmediata. El Parlamento, después de la renuncia forzosa de Richard Cromwell, se encontraba en una encrucijada. Había, por supuesto, quienes deseaban mantener la República, pero eran cada vez menos, y también aquellos que simplemente querían un cambio después de tantos años de incertidumbre política. Mientras tanto, los monárquicos, que habían estado en silencio durante los años de la dictadura puritana, comenzaron a recuperar fuerzas. La restauración no era solo una cuestión de la vuelta de un rey, sino el regreso de una estructura política, un símbolo de estabilidad que muchos pensaban que Inglaterra necesitaba desesperadamente. En 1660, el Parlamento, bajo una considerable presión, invitó a Carlos II a regresar a Inglaterra como rey. La carta de invitación a Carlos fue una declaración de renuncia a los años de caos. Era, en esencia, una aceptación de que el experimento republicano había fracasado y que solo el retorno a la monarquía podía restaurar el orden y la estabilidad. La decisión de restaurar a Carlos II fue vista como un reconocimiento de la incapacidad de la República para gobernar de manera efectiva. Carlos II, al recibir la noticia de la invitación, no perdió tiempo. Regresó a Inglaterra con gran entusiasmo. En su entrada triunfal en Londres, las calles fueron adornadas y la multitud salió a saludarlo como al Mesías que había de traer paz a una nación desgarrada por las luchas internas. A pesar de que la monarquía era de nuevo aceptada, no fue un regreso sin dificultades. La nación seguía profundamente dividida, y el antiguo régimen, con todas sus prácticas y prerrogativas, no podía ser restaurado de inmediato sin desafíos. Lo que Carlos II enfrentaba al regresar no era simplemente la cuestión de recuperar su trono. Se trataba de restaurar el orden, pero también de reconstruir una nación que había cambiado irreversiblemente durante los años de la Revolución. La influencia puritana aún se sentía en muchos sectores de la sociedad, y las ideas republicanas seguían circulando entre un número significativo de personas. De hecho, una de las primeras decisiones de Carlos II fue restaurar el Parlamento, que había sido disuelto durante los días de Cromwell. Sin embargo, a pesar de los desafíos inherentes a su regreso, la popularidad de Carlos II aumentó rápidamente entre la gente común, que veía en él una figura que podría unir al país y terminar con los años de guerra y discordia. Una vez que el nuevo rey se estableció, comenzó a hacer ciertos ajustes para garantizar que su gobierno fuera aceptado. En primer lugar, necesitaba asegurar el apoyo de las principales instituciones de la nación, y eso significaba tratar con los antiguos enemigos de la monarquía. Aunque no hubo una venganza directa contra los regicidas, sí hubo un proceso de reintegración de los monárquicos al sistema político. Muchos de los seguidores de Cromwell fueron gradualmente desplazados del poder, y la vida política de Inglaterra volvió a estar dominada por figuras de la nobleza y la Iglesia anglicana. Una de las decisiones más significativas que Carlos II tomó fue restaurar la Iglesia de Inglaterra a su posición dominante. El anticlericalismo y las tensiones religiosas que habían sido una parte fundamental de la revolución ahora se desvanecieron, pero no sin crear conflictos. La restauración de la monarquía significó también la restauración de la Iglesia estatal y el restablecimiento de la persecución de las corrientes religiosas no conformistas. Esto incluyó la represión de los disidentes, como los puritanos, quienes fueron desplazados o forzados a vivir en el exilio. La restauración de la monarquía fue un proceso complejo que, si bien trajo estabilidad política, también planteó muchos de los mismos problemas que habían existido bajo los monarcas anteriores. Carlos II no pudo resolver por completo las divisiones políticas y religiosas, y las tensiones entre el poder real y el Parlamento seguirían siendo una constante durante su reinado. Sin embargo, su capacidad para restablecer la autoridad real y su habilidad para atraer el apoyo popular lo convirtieron en un monarca muy popular. El regreso de Carlos II no solo restauró la monarquía, sino también el símbolo de un poder que había sido profundamente desafiante para aquellos que se oponían a él. La figura del rey pasó a ser, de nuevo, un faro de unidad y de orden,
en medio de una nación que había sido devastada por la guerra civil y los años de gobierno puritano. La restauración de la monarquía fue, en muchos sentidos, la restauración de un orden natural, en la visión de aquellos que siempre habían creído que Inglaterra debía estar gobernada por un rey. Para muchos, Carlos II representaba el fin de un periodo de incertidumbre y el inicio de una nueva era, aunque esta nueva era no estaría exenta de sus propios desafíos. La restauración trajo consigo la posibilidad de reconciliación, pero también marcó el inicio de una nueva lucha por el poder, una lucha que se reflejaría en la política inglesa durante las décadas posteriores. La monarquía se había restaurado, pero el precio de la paz sería el constante juego de equilibrios políticos entre el rey, el parlamento y los diversos sectores de la sociedad. Este capítulo describe la transición de la nación inglesa desde el régimen de Cromwell hacia la restauración de la monarquía bajo Carlos II. Muestra cómo, a pesar de los avances republicanos, la figura del rey fue vista como el símbolo de estabilidad y unidad, lo que permitió que la monarquía fuera restaurada con el regreso de Carlos II. Capítulo 9. La política del rey y la relación con el Parlamento. Con la restauración de Carlos II en el trono, Inglaterra se encontraba en una situación política aún tensa, pues aunque el monarca había sido recibido como un símbolo de unidad y estabilidad, el equilibrio entre el poder del rey y el poder del Parlamento se mantenía frágil. En este contexto, Carlos II tuvo que navegar con cautela entre las viejas tensiones, enfrentándose a desafíos tanto internos como externos que pondrían a prueba su capacidad para gobernar. La relación con el Parlamento se convirtió en uno de los aspectos más cruciales de su reinado. Desde el inicio, Carlos II entendió que no podría gobernar sin el apoyo del Parlamento. A diferencia de sus predecesores, que habían intentado ejercer un control absoluto sobre el gobierno, el nuevo monarca sabía que su poder era limitado, en gran parte debido a la experiencia de los años de la Commonwealth. El Parlamento ya no era una institución sumisa que solo ratificaba los deseos de la corona. Ahora, era una fuerza con la que el monarca debía negociar y con la que debía compartir el poder. La apertura política de Carlos II. En sus primeros años de reinado, Carlos II se mostró pragmático y flexible en sus relaciones con el Parlamento. Sabía que una confrontación directa podría desestabilizar aún más el país, por lo que trató de ganar la confianza de los parlamentarios. A pesar de la resistencia de algunos sectores republicanos y puritanos, el rey logró consolidar su posición mediante una serie de alianzas políticas. Estos primeros años estuvieron marcados por la promesa de una monarquía constitucional, un sistema donde el monarca no tendría todo el control, sino que compartiría el poder con el Parlamento. Carlos II tenía la habilidad de seducir a sus súbditos con su simpatía y su carisma, lo que lo convirtió en una figura popular, pero su política debía estar equilibrada con las demandas de un parlamento que cada vez exigía más influencia sobre los asuntos del gobierno. A menudo, el rey prefería un enfoque más pragmático, donde la política se convertía en una serie de juegos de poder entre el trono y el parlamento, donde las negociaciones eran el principal mecanismo para conseguir los objetivos. La cuestión religiosa y la política del rey. Uno de los elementos más delicados de la política de Carlos II fue la cuestión religiosa. La restauración implicaba no solo el regreso del monarca, sino también la restauración de la Iglesia de Inglaterra, una de las instituciones que había sido duramente atacada durante los años de Cromwell. Sin embargo, la postura del rey en cuanto a la religión era ambigua. Aunque, como monarca, era el cabeza de la Iglesia de Inglaterra, Carlos II era conocido por su simpatía hacia los católicos y por su apoyo a la tolerancia religiosa. Este apoyo hacia los católicos fue fuente de fricciones con el Parlamento, compuesto mayoritariamente por protestantes. El rey, consciente de que el país estaba profundamente dividido en términos religiosos, trató de moderar su apoyo a los católicos, pero su simpatía por ellos era evidente, lo que generó desconfianza entre los sectores más puritanos y protestantes del Parlamento. Esta división religiosa tuvo repercusiones en su política interna, pues muchos miembros del Parlamento, alarmados por las posibles inclinaciones papistas del rey, comenzaron a sospechar que Carlos II estaba más dispuesto a favorecer a los católicos que a la Iglesia anglicana. A pesar de estos conflictos, el monarca logró mantener su relación con el Parlamento en equilibrio. Si bien sus inclinaciones religiosas no eran secretas, tuvo la prudencia de no implementar políticas demasiado abiertamente favorables al catolicismo, ya que sabía que esto podría desatar una oposición feroz y peligrosamente unificada en su contra. La Guerra de los Tres Reinos y la política exterior. El reinado de Carlos II no se limitó solo a conflictos internos. En el ámbito exterior,
El rey también tuvo que manejar las relaciones con otros países, en particular con Francia y los Países Bajos. Durante los primeros años de su reinado, Carlos II intentó alinearse con la Francia de Luis XIV, un monarca absolutista cuyo poder era visto como un modelo para muchos en Europa. Sin embargo, la política exterior de Carlos II estuvo marcada por dificultades. En particular, las relaciones con los Países Bajos se tensaron, debido a las rivalidades comerciales y la competencia por la supremacía naval. Los ingleses y los holandeses ya habían tenido conflictos durante la época de la Commonwealth, y la restauración trajo consigo nuevos enfrentamientos. A pesar de los esfuerzos por mantener la paz con los Países Bajos, las tensiones continuaron y las relaciones diplomáticas se deterioraron. Carlos II también tuvo que gestionar las complejas relaciones con Escocia e Irlanda. Aunque la monarquía había sido restaurada en Inglaterra, la situación en los otros dos reinos seguía siendo volátil. En Escocia, el sistema presbiteriano se mantenía vigente, y en Irlanda, las tensiones con los católicos seguían presentes. En este contexto, Carlos II tuvo que actuar con cautela, haciendo concesiones en algunos casos para evitar una nueva guerra civil en estos reinos. Los desafíos eran muchos, y la diplomacia del monarca se caracterizó por la necesidad de un equilibrio delicado. Los enemigos internos, los Whigs y los Tories. Dentro de Inglaterra, las tensiones entre los partidos políticos comenzaron a aflorar de manera más pronunciada durante el reinado de Carlos II. Los Whigs, una facción política que defendía el fortalecimiento del Parlamento y la limitación de los poderes del monarca, se oponían a las políticas de Carlos II. En cambio, los Tories, un grupo conservador que apoyaba una monarquía fuerte, eran más cercanos al rey. La relación entre estos grupos políticos y el monarca era, por lo tanto, clave para la estabilidad del reino. A medida que avanzaba el reinado de Carlos II, estos dos grupos políticos se consolidaron, marcando el inicio de un sistema bipartidista que sería esencial para la política inglesa en los siglos venideros. En resumen, el reinado de Carlos II fue una época de relaciones complejas y a menudo tensas entre el rey y el Parlamento. Aunque se consolidó como una figura popular que restableció el orden tras los años de la Commonwealth, su gobierno estuvo marcado por la lucha constante por equilibrar el poder entre la monarquía y el Parlamento. La cuestión religiosa y las políticas exteriores también jugaron un papel crucial en su mandato, mientras que la política interna se polarizaba cada vez más entre los Whigs y los Tories. La figura de Carlos II, por lo tanto, no solo representaba la restauración del antiguo régimen, sino que también reflejaba los nuevos desafíos de una Inglaterra en transición. Capítulo 10. El desarrollo de la corte y las intrigas palaciegas. El reinado de Carlos II estuvo marcado por un ambiente de lujo, esplendor y también de intrigas políticas y cortesanas. La corte de Carlos II fue un centro de poder, no solo por su influencia política, sino también por su fascinante mezcla de opulencia, cultura y escándalos personales. El rey, conocido por su afición por el placer y el disfrute de la vida, se rodeó de una corte que reflejaba estos mismos valores. Aunque la restauración de la monarquía trajo consigo la vuelta de los grandes banquetes y fiestas, también trajo consigo la aparición de conflictos y disputas dentro del mismo círculo real. Una corte lujosa y mundana. Carlos II era conocido por su carácter relajado y su inclinación por los placeres sensuales, lo que lo llevó a rodearse de una corte brillante y deslumbrante, llena de artistas, intelectuales, cortesanas y personajes notorios. Su corte se convirtió en un lugar de culto para los más ricos y poderosos de la sociedad, donde la diversión, la música, las danzas y el teatro eran parte del día a día. El rey organizaba elaboradas fiestas y celebraciones en sus palacios, en las cuales las artes y el entretenimiento eran esenciales. Se celebraban representaciones teatrales, conciertos y espectáculos que reflejaban la vitalidad cultural de la época. En esta corte, el lujo no solo se manifestaba en la arquitectura y la decoración de los palacios, sino también en la moda y el comportamiento de sus habitantes. Todo estaba impregnado de la atmósfera de la restauración y el deseo de olvidar los años de conflicto. Sin embargo, esta vida de excesos también tuvo un precio. Aunque la corte parecía ser un lugar de relajación y disfrute, debajo de la fachada de opulencia se ocultaban luchas de poder y rivalidades, tanto entre los cortesanos como entre los miembros de la familia real. Las relaciones de Carlos II con sus amantes y las favoritas. El rey era conocido por sus numerosas amantes y relaciones extramaritales, algo que fue una característica destacada de su vida personal.
Su corte se pobló de mujeres hermosas que tuvieron una gran influencia en su vida y en las decisiones políticas que tomaba. Una de las mujeres más notorias fue Barbara Villiers, una de las favoritas más célebres del rey. Barbara fue amante de Carlos II durante muchos años, y en consecuencia, se convirtió en una de las figuras más poderosas de la corte. A lo largo de su reinado, la influencia de las mujeres en la vida de Carlos II fue notable, y muchas de ellas tuvieron un impacto significativo en los asuntos de la monarquía. Carlos II también tuvo una relación con Louise de Querouaille, una cortesana francesa que se convirtió en una de sus amantes más cercanas. Louise no solo ganó la preferencia del rey, sino que también desempeñó un papel clave en las intrigas políticas de la época, especialmente en cuanto a las relaciones de Inglaterra con Francia. Esta mujer representaba la figura de la femme fatale en la corte, pues sus relaciones con los hombres poderosos de la corte no se limitaban solo al plano personal, sino que se extendían a la diplomacia y a la política. La actitud del rey hacia sus amantes y la forma en que favorecía a ciertas mujeres reflejaban una corte marcada por la indulgencia, pero también por una política de favoritismos que alteraba el equilibrio de poder en la monarquía. Sin embargo, las intrigas dentro del círculo de las mujeres cercanas al rey no estaban exentas de conflictos, pues las rivalidades entre las favoritas eran frecuentes y a menudo daban lugar a maniobras de poder que influían en la política de la corte. La corte como un escenario de conspiraciones y conflictos. Aunque la corte de Carlos II era un lugar de lujo, también era un escenario de conspiraciones, traiciones y conflictos internos. Los cortesanos competían por la atención del rey y la posibilidad de obtener favores, ya fuera en términos de riqueza, títulos o influencia. Este ambiente competitivo dio lugar a muchas intrigas políticas, algunas de las cuales involucraban a figuras clave dentro del reinado. Uno de los principales centros de conflicto fue la relación entre las diferentes facciones políticas. Los Tories, que eran leales a la monarquía, y los Whigs, que abogaban por un mayor poder para el Parlamento, estaban divididos en cuanto a la dirección que debía tomar el país. Dentro de la corte, las tensiones entre estas facciones políticas no eran solo una cuestión de ideología, sino también de ambición personal. Cada facción trataba de ganarse el favor del rey para asegurar su propia posición y sus propios intereses. Además, las conspiraciones en la corte no solo tenían que ver con la política interna de Inglaterra, sino también con las relaciones exteriores del país. Los agentes franceses y los espías de otras naciones trataban de influir en la política del rey, mientras que ciertos cortesanos se alineaban con diferentes potencias extranjeras para intentar ganar poder en el escenario internacional. La corte de Carlos II, por tanto, se convirtió en un lugar donde las lealtades eran cambiantes y las traiciones estaban a la orden del día. El papel de los hombres más cercanos al rey. En este contexto, los hombres más cercanos al rey, como el duque de Buckingham, sirvieron como intermediarios entre la corte y el monarca. Estos hombres eran figuras clave en la política interna, y su habilidad para manejar las intrigas de la corte les permitió mantener una posición de poder. Sin embargo, a pesar de su cercanía con el rey, también fueron personajes que desempeñaron un papel en la creación de tensiones y conflictos dentro de la monarquía, especialmente cuando sus intereses personales chocaban con los del soberano o con los de otros miembros de la corte. La cultura cortesana y su influencia en la sociedad. La cultura de la corte de Carlos II también tuvo una profunda influencia en la sociedad inglesa de la época. Las modas, las costumbres y las tendencias culturales que nacían dentro de la corte se extendían rápidamente por el resto del país. Los escritores, pintores y músicos de la época vieron en la corte un centro de inspiración para sus obras, mientras que la moda de la corte marcaba la pauta para los ciudadanos de la clase alta. La vida cortesana también tuvo un impacto en las artes, especialmente en el teatro. Durante el reinado de Carlos II, el teatro experimentó un renacimiento gracias al apoyo del rey y la introducción de actores y obras más provocativas. La restauración del teatro en el país fue un reflejo del deseo del monarca por la cultura y el entretenimiento, y el crecimiento de esta industria fue un testimonio de la riqueza y la prosperidad de la corte. En resumen, la corte de Carlos II fue un reflejo de las tensiones y las oportunidades de la política inglesa del momento. Aunque la corte era un lugar de esplendor y lujo, también estaba marcada por los conflictos de poder, las intrigas y las rivalidades que acompañaban a la monarquía restaurada. A lo largo de su reinado, Carlos II se rodeó de figuras poderosas y mujeres influyentes que jugaron un papel fundamental en las decisiones políticas, mientras que las divisiones dentro de la corte contribuyeron al desarrollo de la política inglesa en los años venideros. Capítulo 11.
El camino hacia la decadencia y la muerte de Carlos II. A medida que Carlos II avanzaba en su reinado, la corte vivía una época de esplendor, pero el monarca también comenzaba a enfrentar los primeros signos de decadencia. A pesar de las apariencias de estabilidad, la salud de Carlos II se deterioraba, y su gobierno se vio marcado por una serie de decisiones cada vez más erráticas, que sumieron al reino en un periodo de inestabilidad política y económica. La salud del rey y sus consecuencias en la monarquía. A lo largo de los últimos años de su reinado, la salud de Carlos II fue uno de los principales factores que afectaron su capacidad de gobernar. A menudo rodeado de médicos, la preocupación por su bienestar físico se convirtió en un tema de debate público. Sin embargo, la salud del rey no solo se vio afectada por enfermedades físicas, sino también por un creciente desgaste psicológico. La vida de excesos de Carlos II, marcada por el disfrute y los placeres, había tenido un precio considerable. Aunque su corte seguía siendo un centro de lujo y entretenimiento, las tensiones entre las facciones políticas dentro de la corte, las intrigas y las conspiraciones habían comenzado a hacer mella en su estabilidad emocional y en su capacidad de tomar decisiones claras. Los médicos de la corte no pudieron salvar al rey de los efectos de su decadente estilo de vida. Sufría de numerosas dolencias y sus crisis de salud eran cada vez más frecuentes. La decadencia de su cuerpo se veía reflejada en su gobierno, pues Carlos II se alejó cada vez más de la toma directa de decisiones, delegando el poder en otros personajes de la corte, que competían por su favor y el control político. La guerra y la política exterior. Otro factor que contribuyó a la decadencia del reinado de Carlos II fue la situación política internacional. Durante su reinado, Inglaterra se vio envuelta en diversas guerras, muchas de ellas costosas y difíciles de gestionar. A pesar de que el rey disfrutaba de una relación cercana con Francia, la alianza con los galos no siempre resultó favorable para Inglaterra, lo que creó tensiones entre los aliados y dentro de la corte. Una de las decisiones más controvertidas de Carlos II fue su participación en la guerra con los Países Bajos. El conflicto, conocido como la Tercera Guerra Anglo-Bátava, fue una serie de enfrentamientos que agotaron tanto las finanzas del reino como los recursos humanos. La guerra no solo resultó en fracasos militares, sino que también dejó al país con enormes deudas y una creciente desconfianza hacia la administración del monarca. Aunque el rey disfrutaba de una buena relación con el pueblo en tiempos de paz, el cansancio por las guerras y la falta de resultados tangibles erosionaron su popularidad. Los escándalos y la corrupción. A medida que los años avanzaban, la corte de Carlos II también se fue viendo envuelta en numerosos escándalos y casos de corrupción. Los cortesanos y políticos más cercanos al rey, como su hermano James, duque de York, y otros miembros de la nobleza, comenzaron a ser acusados de malversación de fondos y corrupción. Las intrigas, que en sus primeros años eran parte de la vida en la corte, tomaron un giro más oscuro, y la desconexión entre la monarquía y el pueblo se amplió. Carlos II, por su parte, no fue ajeno a los escándalos personales. Aunque mantenía una imagen pública de rey de placer y amante de las fiestas, los rumores sobre su vida privada y sus amantes multiplicaron las tensiones en la corte. El rey, sin embargo, nunca mostró remordimientos por su comportamiento, y muchos creyeron que la falta de una sucesión directa, debido a su falta de hijos legítimos con su esposa, Catalina de Braganza, fue otro de los factores que contribuyó a la inestabilidad de su gobierno. La llegada de la vejez y el declive de su influencia. En sus últimos años, Carlos II era un hombre envejecido, con una salud quebrantada y una mente que comenzaba a ceder ante las presiones del reinado. Aunque seguía siendo el monarca de Inglaterra, su influencia y su capacidad de gobernar disminuían a medida que otros personajes se aprovechaban de su debilidad para avanzar en sus propias agendas. Uno de los momentos más críticos en este periodo fue cuando Carlos II nombró a su hermano James, duque de York, como el sucesor legítimo del trono, a pesar de la oposición de muchos sectores protestantes que no aceptaban la posibilidad de un monarca católico. Esta decisión sembró las semillas del conflicto que llevaría a la Revolución Gloriosa de 1688, que, finalmente, destronaría a la familia real Stuart. La muerte de Carlos II. El 6 de febrero de 1685, después de una larga enfermedad, Carlos II murió. Su muerte marcó el fin de un reinado lleno de excesos y complicaciones políticas, pero también representó el comienzo de una nueva era para Inglaterra, pues la sucesión fue tomada por su hermano James II. Sin embargo, la monarquía de los Stuart nunca recuperó la estabilidad que había tenido bajo Carlos II, y su muerte, aunque simbólica del fin de una era,
fue también un presagio de los tiempos turbulentos que seguirían para el país. Carlos II fue un rey cuyo reinado estuvo marcado por la restauración del poder real y la prosperidad cultural de la corte, pero también por las luchas internas, las alianzas peligrosas y las intrigas que, a largo plazo, socavaron su autoridad. Aunque su muerte pasó relativamente desapercibida entre los grandes eventos históricos de su tiempo, dejó una huella indeleble en la historia de Inglaterra y en la memoria colectiva de su pueblo. En resumen, el último periodo del reinado de Carlos II fue testigo de un monarca que, aunque rodeado de lujos y del apoyo de su corte, se vio consumido por las tensiones internas de su reino, los conflictos internacionales y su propio deterioro físico. El legado de Carlos II es complejo, pues, por un lado, dejó una Inglaterra revitalizada culturalmente, pero, por otro, su reinado estuvo plagado de decisiones equivocadas que condujeron al país hacia la inestabilidad y la guerra civil, elementos que marcarían el futuro de la monarquía inglesa. Capítulo 12. La última resistencia de la monarquía Stuart y la Revolución Gloriosa. Con la muerte de Carlos II en 1685, la dinastía Stuart atravesaba su etapa final. En su lugar, ascendió al trono su hermano James II, un monarca católico en una nación predominantemente protestante. La transición, que se suponía pacífica, estuvo plagada de tensiones políticas y sociales, pues James heredó un reino lleno de divisiones, y su llegada al trono marcó el inicio de una serie de conflictos que, finalmente, conducirían a la Revolución Gloriosa de 1688. La ascensión de James II, una monarquía en crisis. James II llegó al trono con la promesa de mantener el legado de su hermano, Carlos II, pero rápidamente las diferencias en su religión y visión política se hicieron evidentes. James, un ferviente católico, fue visto con recelo por los sectores protestantes, que temían que su reinado significara un retorno al poder de la Iglesia católica y una amenaza para las libertades y la influencia de los protestantes en Inglaterra. La decisión de Carlos II de nombrar a James como sucesor, a pesar de la creciente oposición, había sembrado las semillas de un conflicto profundo dentro de la nación. Desde el principio, James se mostró decidido a garantizar los derechos de los católicos en su reino, lo que lo puso en conflicto con el Parlamento y con los sectores más influyentes de la sociedad. Su política de tolerancia religiosa hacia los católicos y la promoción de funcionarios de esta fe en posiciones de poder no solo alteró el equilibrio político, sino que también exacerbó las tensiones sectarias en un país que ya vivía bajo la sombra de las divisiones religiosas. El autoritarismo de James II y la creciente oposición. A medida que avanzaba su reinado, James II adoptó medidas cada vez más autoritarias. Su intento de centralizar el poder en la figura del monarca, debilitando la influencia del Parlamento, y su uso de la prerrogativa real para imponer decisiones sin consultar a la legislatura generaron un rechazo cada vez más grande entre los sectores más liberales de la sociedad inglesa. El rey también implementó políticas de tolerancia religiosa, permitiendo a los católicos practicar su fe sin restricciones. Esta medida, lejos de aplacar los temores de la población protestante, solo aumentó la sensación de que James estaba alineado con los intereses de la Iglesia católica y que su reinado suponía una amenaza para la estabilidad política y religiosa del reino. El punto culminante de este descontento fue la promulgación del Decreto de Tolerancia, que permitió a los católicos ejercer sus creencias sin interferencia, pero que, en lugar de tranquilizar a los protestantes, generó una sensación generalizada de que la monarquía estaba siendo secuestrada por intereses extranjeros y eclesiásticos. La conspiración y el papel de la princesa María. Mientras la monarquía Stuart se tambaleaba bajo la creciente presión interna, un factor clave para el cambio de rumbo fue la figura de la hija de James II, la princesa María. María, nacida en un matrimonio protestante, estaba casada con Guillermo de Orange, un príncipe protestante de los Países Bajos. La alianza política y militar entre Guillermo y María se convirtió en una poderosa fuerza de oposición a James II. Guillermo de Orange, quien ya era un líder destacado en la lucha contra el expansionismo francés y la monarquía absoluta, vio en la crisis inglesa una oportunidad para consolidar su poder y, al mismo tiempo, proteger el protestantismo en Europa. Los opositores a James, que temían la imposición del catolicismo y la tiranía absoluta, encontraron en Guillermo un aliado perfecto. Un grupo de nobles, liderados por figuras prominentes como el duque de Monmouth, comenzaron a conspirar en secreto para destronar a James II. La trama fue alimentada por el creciente malestar social y la desconfianza en el monarca. La idea de reemplazar a James por su hija María y su esposo Guillermo se convirtió en un tema central de las discusiones secretas. La Revolución Gloriosa, el derrocamiento de James II.
En 1688, la situación llegó a su punto crítico. Guillermo de Orange, con el apoyo de una coalición de nobles protestantes y figuras militares descontentas, cruzó el Canal de la Mancha con un ejército dispuesto a deponer a James II. La Revolución Gloriosa, como más tarde se conocería, fue, en muchos sentidos, un golpe de Estado perfectamente organizado. En lugar de producir un conflicto sangriento, la revolución se desarrolló de forma rápida y, en su mayor parte, sin derramamiento de sangre. La caída de James II fue precipitada por una serie de errores políticos y militares. Ante la llegada de Guillermo y la presión de sus propios opositores, James intentó movilizar sus tropas, pero se vio desbordado por la falta de apoyo dentro de su propio ejército y de la corte. Muchos oficiales y nobles se pasaron al lado de Guillermo, y la situación se volvió insostenible para el rey. James II intentó huir a Francia, buscando refugio en la corte de Luis XIV, pero su salida del país simbolizó el fin de su reinado y el colapso de la monarquía Stuart. La Revolución Gloriosa se saldó con la ascensión de Guillermo y María al trono de Inglaterra, quienes aceptaron gobernar bajo la condición de respetar los derechos del Parlamento, un acuerdo que establecería las bases de una monarquía constitucional y que transformaría irrevocablemente el equilibrio de poder en el país. El impacto de la Revolución Gloriosa y la consolidación del Parlamento. La Revolución Gloriosa no solo significó el derrocamiento de James II, sino que también representó un cambio fundamental en la estructura política de Inglaterra. Con la firma de la Declaración de Derechos, 1689, Guillermo y María aceptaron una serie de principios que limitaban el poder del monarca y aseguraban las libertades parlamentarias, como la prohibición de imponer impuestos sin el consentimiento del Parlamento y la reafirmación de la libertad de expresión en las cámaras. El triunfo de la Revolución Gloriosa consolidó la supremacía del Parlamento sobre la corona y sentó las bases para el desarrollo de una monarquía constitucional. La relación entre el monarca y el Parlamento cambió de forma irreversible, y aunque la monarquía continuó existiendo, su poder se vio restringido por las leyes y la influencia parlamentaria. La Revolución Gloriosa, al mismo tiempo, debilitó la posición de los católicos en Inglaterra, pues con la ascensión de Guillermo y María, el protestantismo se consolidó como la religión oficial del Estado. El reinado de los Stuart llegó a su fin, y la monarquía inglesa entró en una nueva era marcada por el equilibrio de poderes y el establecimiento de los principios que, con el tiempo, darían forma a la democracia británica moderna. Este capítulo, lleno de intriga política y lucha por el poder, revela cómo la caída de James II y el fin de la monarquía absoluta marcaron un punto de inflexión en la historia de Inglaterra. La Revolución Gloriosa no solo desterró a un monarca, sino que transformó para siempre las instituciones y las estructuras de poder del país, preparándolas para los siglos de gobernanza democrática que seguirían. Capítulo 13. El legado de la Revolución Gloriosa y la consolidación de la monarquía constitucional. La Revolución Gloriosa de 1688 no solo marcó el fin de la dinastía Stuart y el derrocamiento de James II, sino que también dio paso a una transformación profunda en la política y el sistema de gobierno de Inglaterra. A partir de ese momento, el país experimentó un proceso de consolidación del poder parlamentario y el establecimiento de una monarquía constitucional que cambiaría para siempre el equilibrio entre el monarca y el Parlamento. Guillermo y María, los nuevos monarcas. Con la caída de James II, Guillermo de Orange y su esposa María Stuart fueron proclamados reyes de Inglaterra. Sin embargo, su ascensión al trono no fue sin restricciones. Desde el principio, tuvieron que aceptar la Declaración de Derechos de 1689, un documento que limitaba significativamente los poderes del monarca y afirmaba las libertades parlamentarias. Este acuerdo fue fundamental para el establecimiento de la monarquía constitucional, pues puso por escrito las condiciones que debían regir la relación entre el monarca y el Parlamento. Entre las disposiciones más importantes de la Declaración de Derechos se encontraban la prohibición de la disolución del Parlamento sin su consentimiento, la necesidad de que el monarca gobernara con el consentimiento de la legislatura, y la obligación de que el monarca no pudiera imponer impuestos ni recaudar fondos sin la aprobación del Parlamento. La aceptación de estas condiciones por parte de Guillermo y María sentó las bases para un nuevo tipo de monarquía, más limitada en su poder y más dependiente de la autoridad del Parlamento. De esta forma, la Revolución Gloriosa había conseguido, de manera pacífica, el establecimiento de un gobierno más equilibrado en el que las decisiones políticas y fiscales se tomaban en conjunto con la legislatura. La influencia de la Revolución Gloriosa en Europa. El impacto de la Revolución Gloriosa trascendió las fronteras de Inglaterra y tuvo repercusiones en toda Europa.
El ejemplo de la instauración de una monarquía constitucional inspiró a otros países, que comenzaron a cuestionar la legitimidad de los monarcas absolutos y a considerar modelos de gobierno más representativos. El ascenso de Guillermo y María al trono de Inglaterra también fue un factor importante en el contexto de la lucha contra la expansión de la Francia de Luis XIV. Guillermo de Orange, quien era un líder en la coalición antifrancesa, utilizó su nueva posición de poder para reforzar su lucha contra la hegemonía francesa en Europa, un tema que sería central en la política internacional de los próximos años. Sin embargo, la Revolución Gloriosa no solo afectó a las relaciones exteriores de Inglaterra, sino que también permitió una mayor prosperidad interna. La estabilidad política alcanzada con la consolidación del poder parlamentario contribuyó al crecimiento económico y al fortalecimiento de la clase media, lo que sería fundamental para el desarrollo de la sociedad inglesa en los siglos venideros. La consolidación de la monarquía constitucional y el futuro de la Inglaterra parlamentaria. Aunque la Revolución Gloriosa no fue un golpe que cambió inmediatamente la estructura social de Inglaterra, sí marcó el inicio de una serie de transformaciones que gradualmente consolidaron el sistema parlamentario. A medida que pasaron los años, el poder del monarca se vio cada vez más restringido por la autoridad parlamentaria. Aunque Guillermo y María fueron los monarcas que pusieron en marcha esta nueva era, los monarcas posteriores siguieron su ejemplo, gobernando bajo las leyes y principios establecidos por la Declaración de Derechos. Una de las consecuencias más importantes de la Revolución Gloriosa fue el fortalecimiento del Parlamento como la verdadera fuerza política del país. Con el tiempo, el poder de la corona se redujo aún más, y el Parlamento pasó a desempeñar un papel cada vez más preeminente en la legislación y el gobierno del país. La Revolución Gloriosa, en última instancia, preparó el terreno para el desarrollo de la democracia representativa en Inglaterra. El sistema de monarquía constitucional que surgió tras la Revolución Gloriosa no fue solo un compromiso temporal, sino un cambio definitivo hacia un gobierno más equilibrado, que reflejaba mejor las demandas de una sociedad moderna. A través de la restricción del poder real y la afirmación de las libertades parlamentarias, Inglaterra se encaminó hacia un modelo de gobernanza en el que el poder no residía únicamente en la figura del monarca, sino en las instituciones del Estado. El impacto en la historia política de Inglaterra. La Revolución Gloriosa tuvo un impacto duradero en la política de Inglaterra. No solo marcó el fin de la monarquía absoluta, sino que también sentó las bases para la expansión de los derechos civiles y políticos. Con el paso de los años, el Parlamento se consolidó como una institución esencial en el desarrollo de la política inglesa y, por extensión, en la evolución de la democracia en el mundo occidental. La Revolución Gloriosa dejó una marca indeleble en la historia inglesa, pues sentó las bases de una tradición parlamentaria que, con el tiempo, se consolidaría como uno de los pilares del sistema político británico. Fue el principio de un proceso en el que el pueblo y sus representantes en el Parlamento obtuvieron una voz más fuerte en la toma de decisiones políticas, reduciendo el poder de la monarquía y dando paso a una forma de gobierno que reflejaba las ideas de libertad y participación que dominarían los siglos venideros. La influencia en la Revolución Francesa y el siglo XIX. El modelo de la monarquía constitucional inglesa tuvo una influencia decisiva en los acontecimientos políticos del siglo XIX, particularmente en la Revolución Francesa. Los ideales de la Revolución Gloriosa, como la limitación del poder monárquico y el reconocimiento de los derechos civiles, fueron absorbidos por los pensadores y revolucionarios franceses, que vieron en Inglaterra un ejemplo de cómo los sistemas de gobierno podían evolucionar para servir mejor al pueblo. A lo largo del siglo XIX, las ideas sobre los derechos del individuo, la libertad política y el papel central del Parlamento como representante del pueblo continuaron evolucionando en Inglaterra, influenciando no solo el desarrollo de la democracia en ese país, sino también en todo el mundo. Capítulo 14. La influencia de la Revolución Gloriosa en el desarrollo del sistema parlamentario y el legado de Guillermo de Orange. El ascenso al poder de Guillermo III de Orange y su esposa María Stuart, después de la Revolución Gloriosa de 1688, no solo representó una victoria para las fuerzas parlamentarias de Inglaterra, sino que también marcó el comienzo de una serie de cambios que habrían de moldear la política inglesa para siempre. En este capítulo, vamos a profundizar en cómo la Revolución Gloriosa, más allá de la caída de un monarca absoluto, estableció un precedente fundamental para el sistema parlamentario que más tarde se consolidaría en Inglaterra y sería un modelo para el resto del mundo. Guillermo III. El nuevo monarca constitucional. La aceptación de Guillermo III y María Stuart como monarcas conjuntos de Inglaterra, Escocia e Irlanda tras la deposición de James II,
tuvo un impacto inmediato y duradero en la estructura de poder del país. A diferencia de sus predecesores, Guillermo y María no llegaron al trono con poderes absolutos. La Declaración de Derechos de 1689, que ellos mismos aceptaron, impuso restricciones drásticas sobre el poder real, confirmando de manera definitiva que el monarca no podría gobernar sin el consentimiento del Parlamento. La victoria de los parlamentarios en la Revolución Gloriosa hizo que el monarca ya no fuera considerado como un soberano absoluto, sino como un gobernante cuya autoridad estaba limitada por la ley y el Parlamento. Guillermo III, aunque un líder militar hábil y un político astuto, no pudo eludir las restricciones que la Declaración de Derechos imponía sobre el monarca. Esta reforma estableció un precedente importante para futuras generaciones, pues sentó las bases de la monarquía constitucional. El Parlamento, la verdadera autoridad política. La Revolución Gloriosa fortaleció significativamente el poder del Parlamento inglés. La declaración de que el Parlamento es la máxima autoridad del país marcó el comienzo de la primacía de esta institución. En lugar de ser una mera cámara de asesoramiento, el Parlamento comenzó a ejercer un control más directo sobre las leyes, los impuestos y las decisiones políticas del país. El monarca ya no podía imponer leyes ni recolectar impuestos sin el consentimiento explícito del Parlamento. Con esta transformación, el Parlamento pasó a ser el centro del poder político en Inglaterra. En los años posteriores, los monarcas como Guillermo III y su sucesor, la reina Ana, se vieron obligados a trabajar más estrechamente con el Parlamento, en un proceso que llevó a la consolidación de un sistema parlamentario en el que los miembros del Parlamento y el primer ministro desempeñaron un papel más importante en la gobernanza del país. El legado de la Revolución Gloriosa. El ascenso de la monarquía constitucional. El legado más significativo de la Revolución Gloriosa fue el establecimiento definitivo de una monarquía constitucional en Inglaterra. Aunque el monarca seguía siendo el jefe de Estado, su poder se vio restringido por la ley y la soberanía del Parlamento. Esta transformación fue un hito crucial en el desarrollo de los sistemas parlamentarios modernos, pues se basó en la idea de que la autoridad política debe derivar del pueblo, a través de sus representantes en el Parlamento, y no de un monarca absoluto que gobierne por derecho divino. La Revolución Gloriosa también dejó un importante precedente para el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la libertad de religión y la inviolabilidad de los hogares. La Declaración de Derechos de 1689, por ejemplo, garantizó que los ciudadanos no podían ser arrestados ni detenidos sin juicio, y estableció que la libertad de religión debía ser protegida por la ley. Estos principios formaron parte integral del sistema legal y político británico y más tarde fueron influyentes en la creación de constituciones en otros países. Impacto en la política internacional y la Revolución Francesa. El modelo parlamentario inglés que surgió de la Revolución Gloriosa también tuvo un impacto considerable en los acontecimientos políticos fuera de las fronteras de Inglaterra. Los ideales de la Revolución Gloriosa fueron absorbidos por los pensadores políticos en Europa, particularmente en Francia, donde las ideas de limitación del poder monárquico y de representación popular influyeron en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Los revolucionarios franceses, que luchaban contra el absolutismo de la monarquía francesa, vieron en la Revolución Gloriosa un ejemplo de cómo una nación podía transformar su sistema político para adaptarse mejor a las necesidades de su pueblo. De hecho, muchos de los derechos proclamados en la Declaración de Derechos de 1689 encontraron eco en los principios establecidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa. De este modo, la Revolución Gloriosa sirvió de inspiración para la expansión de la democracia en Europa y, más tarde, en el resto del mundo. Fue uno de los primeros pasos en el largo proceso de transición de monarquías absolutas a sistemas de gobierno en los que el poder residía en los pueblos y sus instituciones representativas. La consolidación del sistema parlamentario y la política moderna. A medida que el siglo XVIII avanzaba, el sistema parlamentario de Inglaterra se consolidaba aún más. Los monarcas de la Casa de Hanover, como Jorge y Jorge II, si bien no fueron tan poderosos como sus predecesores, desempeñaron un papel importante en la formalización del proceso parlamentario, con el primer ministro adquiriendo cada vez más poder. Por ejemplo, el ascenso de Robert Walpole a la posición de primer ministro en el siglo XVIII marcó el comienzo de un sistema en el que el primer ministro, en lugar del monarca, asumía la responsabilidad de la política interna del país. Este cambio, que fue una consecuencia directa de la Revolución Gloriosa, selló la transformación de Inglaterra en una monarquía parlamentaria.
La Revolución Gloriosa y su legado de un gobierno parlamentario no solo transformaron a Inglaterra, sino que también influyeron en la política mundial. Este sistema, que limitaba el poder del monarca y otorgaba mayor autoridad al Parlamento, proporcionó el modelo para muchos de los sistemas políticos que surgirían en Europa y América en los siglos siguientes. El camino hacia una democracia moderna. En resumen, la Revolución Gloriosa no solo fue un cambio de monarcas, sino una transformación fundamental en la manera en que se entendía el poder político. Al consolidar la supremacía del Parlamento y limitar el poder del monarca, se puso en marcha un proceso que llevaría a la creación de la democracia moderna. Este proceso no se dio de manera instantánea, pero fue un paso crucial hacia la participación popular en la política y la creación de sistemas de gobierno que reflejaban mejor los intereses y derechos de los ciudadanos. La influencia de la Revolución Gloriosa se extiende hasta nuestros días. Al sentar las bases de un sistema de gobierno parlamentario, estableció los principios fundamentales de la soberanía popular y la limitación del poder del monarca, principios que siguen siendo esenciales en las democracias contemporáneas. Capítulo 15. El legado de la Revolución Gloriosa en la política moderna y el futuro de la monarquía parlamentaria. La Revolución Gloriosa de 1688, uno de los eventos más significativos en la historia de Inglaterra, no solo transformó el sistema político del país, sino que también dejó un legado perdurable que influiría en el curso de la política mundial. En este capítulo final, vamos a explorar cómo los principios establecidos durante esta revolución siguen siendo la base de las democracias modernas y cómo el sistema parlamentario británico ha evolucionado desde entonces hasta convertirse en el modelo de muchas naciones alrededor del mundo. La Revolución Gloriosa, un hito en la evolución del sistema parlamentario. A través de la Revolución Gloriosa, Inglaterra experimentó una transición fundamental de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Este proceso no solo supuso la destitución de un monarca, sino que significó una reconfiguración profunda del poder en el país. El control del Parlamento sobre los asuntos de Estado, la restricción de los poderes del monarca y el fortalecimiento de las libertades civiles dieron lugar a un nuevo sistema de gobernanza en el que los ciudadanos, a través de sus representantes, pasaron a tener un papel central. Este cambio radical fue el germen de lo que sería el sistema parlamentario moderno, en el que el poder ejecutivo depende directamente de la confianza del Parlamento, y el monarca ocupa una posición principalmente ceremonial. Esta distinción entre el poder ejecutivo y el legislativo, y la centralidad del Parlamento en el proceso político, sentaron las bases para la democracia moderna y para la consolidación de un gobierno representativo. La monarquía constitucional, de la limitación del poder real a la modernidad. Con la Revolución Gloriosa, los monarcas ya no gobernaban de acuerdo con el principio del derecho divino. A partir de este momento, los monarcas debían someterse a las leyes y decisiones del Parlamento, lo que reflejaba un cambio crucial en la concepción del poder real. La monarquía británica se transformó en una monarquía constitucional, en la que el monarca tenía poderes muy limitados y su autoridad se encontraba subordinada al Parlamento. Este modelo se extendió más allá de Inglaterra, sirviendo de inspiración para otros países en Europa y en el mundo. La figura de la monarquía como un símbolo de unidad nacional, más que como un poder absoluto, se convirtió en un concepto universal. La Revolución Gloriosa no solo influyó en la política británica, sino que también contribuyó a la evolución de las democracias modernas, en las cuales la separación de poderes y la representación popular son pilares fundamentales. El impacto internacional de la Revolución Gloriosa. El impacto de la Revolución Gloriosa no se limitó a las Islas Británicas. En Europa, las ideas de limitación del poder monárquico y de una mayor participación del pueblo en la toma de decisiones influyeron en movimientos revolucionarios posteriores, como la Revolución Francesa de 1789. De hecho, los revolucionarios franceses vieron en la Revolución Gloriosa un modelo que demostraba que un gobierno más representativo y con un monarca limitado era posible. Además, el principio de la soberanía parlamentaria, establecido de manera firme en la Revolución Gloriosa, fue adoptado por muchas de las naciones europeas y, posteriormente, por países fuera de Europa, como los Estados Unidos. Los ideales de libertad, derechos individuales y gobierno representativo que surgieron de la Revolución Gloriosa fueron fundamentales para la construcción de sistemas democráticos en todo el mundo. La evolución del sistema parlamentario británico y su influencia global. Desde la Revolución Gloriosa, el sistema parlamentario británico ha evolucionado considerablemente. El poder real ha continuado siendo reducido,
y la figura del primer ministro ha ganado cada vez más protagonismo como líder ejecutivo del país. El Parlamento, por su parte, se ha convertido en el principal órgano legislativo, con los miembros elegidos por el pueblo, reflejando la voluntad popular. Este modelo británico ha sido imitado y adaptado por muchos otros países, especialmente aquellos que han optado por una monarquía constitucional, como los Países Bajos, Bélgica y Japón. Incluso naciones que no cuentan con monarquías, como Canadá y Australia, mantienen un sistema parlamentario basado en el modelo británico, en el que el poder ejecutivo es responsable ante el legislativo. El futuro de la monarquía parlamentaria en un mundo globalizado. A medida que el mundo sigue avanzando hacia una mayor globalización, el sistema parlamentario británico continúa siendo una influencia clave en la política internacional. Las democracias modernas, basadas en la representación popular y la separación de poderes, siguen recurriendo al modelo británico como guía para estructurar sus sistemas de gobierno. Sin embargo, en un mundo donde las dinámicas de poder y la naturaleza de la política cambian rápidamente, la monarquía parlamentaria también enfrenta nuevos desafíos. Los cambios sociales, la globalización de la economía y la transformación digital son factores que están alterando la manera en que los ciudadanos interactúan con el poder político. En este contexto, la monarquía británica, aunque con un poder limitado, sigue siendo un símbolo de estabilidad y tradición. En el futuro, es probable que sigamos viendo una evolución continua del sistema parlamentario británico, con ajustes para enfrentar los nuevos retos que plantea el siglo XXI. A pesar de las presiones externas e internas, el modelo británico sigue siendo un referente para aquellos que buscan un equilibrio entre el respeto a las tradiciones y la adaptación a los cambios sociales y políticos. El legado imperecedero de la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa de 1688 fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia de Inglaterra y del mundo. Su legado perdura hoy no solo en la política británica, sino en los principios de democracia y soberanía popular que han modelado las naciones democráticas modernas. A través de la Revolución Gloriosa, Inglaterra pasó de un régimen absolutista a un sistema parlamentario, limitando el poder del monarca y consolidando el poder del Parlamento como el núcleo del gobierno. Este cambio trascendental sentó las bases de la monarquía constitucional, que sigue siendo un modelo para muchas naciones alrededor del mundo. El impacto de la Revolución Gloriosa no se limita a las fronteras de Inglaterra. Su influencia ha sido global, moldeando el curso de la política moderna y estableciendo las bases de una nueva forma de gobierno que continúa evolucionando. Aunque la monarquía británica es ahora más simbólica que ejecutiva, el legado de la Revolución Gloriosa sigue vivo en la estructura política de muchos países, y en el reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos como principios fundamentales de la gobernanza. A medida que avanzamos en el siglo XXI, podemos estar seguros de que el legado de la Revolución Gloriosa seguirá desempeñando un papel crucial en el desarrollo de las democracias modernas y en la lucha por los derechos y la representación política de los pueblos en todo el mundo. En este capítulo final hemos reflexionado sobre cómo la Revolución Gloriosa no solo alteró el destino de Inglaterra, sino que estableció los cimientos de la democracia moderna y el sistema parlamentario. Hoy en día, las lecciones de 1688 siguen vigentes y nos invitan a considerar el papel del poder popular y la necesidad de un gobierno responsable ante los ciudadanos. Y así concluimos nuestra serie sobre Cromwell de Víctor Hugo. Si te ha gustado este viaje a través de la historia y la política, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenido fascinante. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.